Bueno, de momento estamos analizando el devenir de la economía para el año que viene y la realidad es que esperamos un crecimiento, es decir, esperamos de que Paraguay mantenga en la senda de crecimiento económico. Creemos de que las condiciones son las adecuadas, vemos los sectores económicos con potencial de crecer el año que viene y en ausencia de ningún shock negativo externo o exógeno a la economía, esperamos de que la economía crezca entre 3,5 y 3,8 para el año que viene, ya aislando lo que es el efecto rebote que ya no tendríamos el año que viene, porque ya operaríamos a niveles de normalidad y comparándonos con una base bastante elevada, que es la que va a dejar el PIB del 2023. No obstante, como te decía, creemos de que los sectores económicos tienen cierta potencialidad como para crecer a una tasa similar al 3,5, que es más o menos la tasa potencial de crecimiento de Paraguay. Es bastante positivo y sí también está bastante supeditado a lo que son las condiciones climáticas, que bueno, son determinantes en el crecimiento económico de los sectores de Paraguay. Ahí hay que hacerle un seguimiento muy de cerca a lo que es el clima porque es bastante variable también. Nosotros vemos condiciones de suelo actualmente con cierto déficit ya hídrico, cosa que podría ser negativo para lo que es el cultivo de la soja, que es el principal cultivo agrícola de nuestra economía. No obstante, hay que ir siguiendo de cerca. Tuvimos lluvias recientemente que probablemente hayan mitigado un poco ese riesgo, sobre todo en la zona norte del país, que es donde vemos que hay un poco de mayor riesgo respecto a las condiciones del clima, ¿sí? Estas son cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta para visorar el crecimiento económico del año que viene, pero de momento vemos de que podríamos llegar a una producción de soja similar a la que tuvimos este año, ya con un crecimiento menos importante del que tuvimos en el 2023, pero igualmente incidiendo de forma positiva en otros sectores asociados. Y mantendríamos a la agricultura como el de mayor incidencia sobre el crecimiento. Ahí hay que aclarar de que la agricultura conlleva toda una cadena de valor que más o menos representa el 35% del PIB, tanto en lo que es agricultura como ganadería. Está ligada a las industrias, nuestras industrias son mayormente ligadas al sector agropecuario y también a servicios que tienen conexiones con este sector. Así que a través de una buena producción de soja logramos derramar eso hacia otros sectores económicos que finalmente son los que determinan este crecimiento importante que viene teniendo Paraguay. Mirando un poco lo que es el escenario actual y también lo que se espera respecto a ciertas variables o ciertas cuestiones como por ejemplo la política monetaria tanto local como la de Estados Unidos, vemos de que el escenario más probable es de un fortalecimiento del dólar en todo el 2024, ¿sí? Esto siempre hablamos bajo ciertos supuestos que se mantienen constantes. No obstante, si llegamos a tener algún shock derivado de otras cuestiones, es muy probable que estas proyecciones vayan cambiando. Por eso es muy importante seguir la proyección del tipo de cambio mes a mes e ir ajustando un poco a las condiciones que se observan en el mercado. Lo que vemos actualmente es un repunte significativo del valor del dólar. Vimos en octubre, en los últimos días de octubre, picos, de hecho, picos históricos en la cotización del dólar, cercanos a lo que es el valor de 7.500 en lo que es puntualmente el dólar mayorista. Así que esos niveles un poco van a determinar también la tendencia hacia adelante. Vemos un banco central más ausente en lo que es el mercado de cambios. Todos esos factores influyen bastante, ¿no? La posición del Banco Central en el mercado de cambios es muy influyente en el valor del dólar. Así que ahí también habría que seguir de cerca cómo vienen los ingresos del fisco, cuál es la posición del gobierno actual respecto a la intervención en el mercado y demás cuestiones que finalmente son los que determinan a nivel local el valor del dólar. Sí, no, de hecho que el año pasado ya veíamos niveles de 7.300 justamente en esta misma época. Realmente el tipo de cambio en Paraguay tiene un ciclo bastante marcado, sobre todo lo que es finales de año. En general tiende a repuntar el valor del dólar. El año pasado en esta misma época veíamos valores de 7.300, cosa que ya un poco asustaba al mercado. Y bueno, continuó esa tendencia, obviamente que con sus ciclos, porque después fue moderándose y de vuelta ahora a fin de año estamos teniendo el mismo repunte, pero ya en valores de 7.500 que pareciese ser más o menos el precio de equilibrio del tipo de cambio actualmente. No, realmente el ingreso de dólares puntualmente del sector agrícola no incide bastante, es un sector muy dolarizado, entonces el derrame que tiene en el mercado de cambios no es tan significativo como se piensa. Finalmente son las expectativas las que mueven el tipo de cambio cuando se piensa de que va a haber un ingreso importante por exportaciones de soja, por ejemplo, ya la gente tiende a actuar conforme a esa tendencia
y eso finalmente hace que haya movimientos en el cambio. Finalmente lo que se derrama no es significativo. Ahora hay que determinar bastante bien los factores por el lado de la oferta y los factores por el lado de la demanda de divisas. Por el lado de la oferta tenemos muy pocos jugadores. Estamos hablando de un sector agropecuario que es el que ingresa dólares y un sector público que puntualmente a través de Hacienda tiene ingresos en dólares al fisco, que también eso sí se derrama de forma directa en el mercado de cambios, ya un poco con la decisión del Banco Central que nota qué tan agresivo puede ser en sus ventas de dólares o qué tan moderado necesita ser. Esa postura es la que necesitamos entender mucho para visorar un poco el tipo de cambio. Por el lado de la demanda, tenemos una demanda que es estructural y que es mayormente estable a lo largo del año y que no ha cambiado mucho, por lo menos en los últimos 3 años, en lo que respecta a la demanda de dólares. Entonces, en general, los movimientos del tipo de cambio tienen más que ver por el lado de la oferta. El año que viene se espera que el fisco tenga ingresos mayores, considerando de que vamos a emitir bonos externos y que esos bonos probablemente sean de un monto superior a lo que solían ser anteriormente. Creemos de que sí, de hecho que a la inflación hay que entenderla como una meta, entonces el Banco Central va a poner todos los esfuerzos para mantener el nivel de precios en los niveles de metas, que es del 4% en este caso. Ya si no tenemos factores externos que empujen en demasía lo que son los precios locales, es muy probable que nos mantengamos en esos niveles. De hecho que en el 2023 ya vimos una convergencia mucho más acelerada de lo que se esperaba de la inflación hacia la meta, y eso también le da espacio al Banco Central como para poder mantener esa tasa en esos niveles, ¿sí? Vemos de que la política monetaria se está armando de vuelta despacio justamente para actuar en el caso de que haya cierto repunte. Tenemos ciertos espacios, así que creemos de que las condiciones del mercado se adecuan como para ver una inflación en torno al 4% para el año que viene. Venimos hablando ya por lo menos desde la pandemia, que el desafío más grande que tiene la economía paraguaya viene por el lado de la política fiscal. El desequilibrio que se generó un año antes ya de la pandemia. Nosotros habíamos tenido una crisis climática en el 2019, que fue nuestro primer año de incumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal. Desde ese momento el desequilibrio se ha acentuado y ya obviamente con la pandemia se ha deteriorado significativamente. Con el cambio de gobierno y demás, eso generó un poco un lapsus que ahora recién estamos viendo un poco cuál es la postura de las nuevas autoridades respecto a lo que son las condiciones fiscales y cuáles son las acciones respecto a esto. Así que ahí es muy importante entender lo que va a ser el presupuesto del año que viene. Ya un poco hay un aviso de que no vamos a cumplir la regla ni este año ni el año siguiente. Así que ahí habría que ver un poco cómo acciona el nuevo gobierno en términos de la ley de responsabilidad fiscal, que claramente necesita ciertas adecuaciones. Bueno, el desequilibrio era algo razonable teniendo en cuenta la magnitud de la crisis a la cual nos afrontamos. ¿Sí? Paraguay dentro de todo pudo sortear bastante bien la pandemia y no hemos sentido en términos de crecimiento económico. Sí hubo un desvío importante de lo que fue el equilibrio fiscal y monetario, pero que fue también necesario como para amortiguar eso en términos de actividad económica. Ahora, lo que sí me parece que va a marcar un punto importante respecto al perfil económico de Paraguay son las acciones que se tomen en adelante, ¿sí? Si no vemos acciones concretas que ayuden a contener eso y a reducir el desequilibrio, claramente va a haber un deterioro a nivel de perfil macroeconómico. La política fiscal, tanto como la política monetaria, deben balancear estas cuestiones para tomar las decisiones y debe haber coherencia también en las acciones, ¿sí? Debemos ver un presupuesto que tire los mensajes que corresponden hacia un camino al equilibrio fiscal, y también las acciones deben ir acompañando eso como para no deteriorar ese perfil que venimos construyendo ya hace muchos años y que nos ha permitido emitir bonos afuera con buenas tasas, nos ha permitido atraer inversiones extranjeras. Ha sido muy positivo para Paraguay eso, así que me parece clave y vital que las nuevas autoridades puedan seguir ese camino. Sí, si bien para Paraguay la deuda externa puntualmente vino a ser una herramienta, sobre todo para la inversión, que es sumamente necesaria. Nosotros necesitamos invertir en infraestructura. Igualmente, como bien decís, eso necesita tener un camino bastante marcado y entender un poco los límites, ¿sí? Paraguay todavía tiene una deuda relativamente sostenible y baja si comparamos un poco con los estándares internacionales. Paraguay está dentro de lo que se espera o lo que se considera saludable para una economía,
Sin embargo, un poco lo que llama la atención o lo que genera ciertas señales de alerta es la velocidad con la que crece la deuda, ¿sí? Eso es un poco un factor a tener en cuenta. Claramente que eso en algún momento va a tener que desacelerar y de hecho que el gobierno debería impulsar algunas acciones paralelas como para poder contener un poco ese endeudamiento afuera. Estamos hablando de otro tipo de modalidades para la inversión, como por ejemplo las asociaciones público-privadas, todo lo que son las concesiones y demás, que también resultan útil al objetivo que se espera del endeudamiento, que justamente es la inversión. Bueno, realmente yo creo que es un efecto que ya venimos absorbiendo desde hace muchos años y probablemente continuemos absorbiendo en lo que resta de este periodo de ajuste que Argentina va a necesitar entrar independientemente a quién sea el ganador de las elecciones. Es indefectible que Argentina tenga que entrar a ciertos ajustes, tanto en términos fiscales como monetarios, para poder ordenarse financieramente y de vuelta empujar su economía. Paraguay viene afrontando esta situación ya desde hace muchos años por los canales que nos unen, que principalmente es el comercial, ¿sí? Esta diferenciación en los precios relativos hace que nosotros nos encarezcamos bastante en dólares, en términos de dólares. Con las cercanías que tenemos con esta economía, hace de que sea el comercio de frontera un poco más atractivo en la zona de la Argentina y eso finalmente repercute a nivel interno, ¿sí? Creemos de que el impacto viene por ahí y eso va a continuar y va a depender mucho también de lo que las autoridades decidan hacer al respecto, ¿sí? Me parece acertada la decisión del gobierno de fortalecer los controles en frontera, de poner ciertas restricciones y demás, porque finalmente eso es lo que va a mitigar un poco el impacto para las empresas locales.